En cada generación hay un selecto grupo de idiotas que creen que el fracaso del colectivismo se debió a que no lo dirigieron ellos. Bienvenidos a esta nueva serie en la que vamos a hacer una revisión de los tres sistemas económicos modernos que pelean a día de hoy, que son básicamente la base de todas las ideas políticas de unos y otros partidos. Quiero dejar muy claro que en estos vídeos no voy a ser imparcial en absoluto. Voy a dejar muy claro qué sistemas son nefastos y qué sistema es, por ende, el que deberíamos estar utilizando. Pero antes de empezar vamos a hacer un pequeño repaso de dónde nace mi interés por todo este tipo de ideas. Todo empieza hace 7 años, cuando yo tenía, 17 años, y pues como cualquier persona de esa edad empiezas a meterte un poquito en lo que es la política, en el sentido de que voy a votar, ¿no?, cuando sea mayor de edad. Y como cualquier persona joven, pues tu primera idea siempre es el socialismo, siempre tienes que ser un poco rojillo. ¿Por qué? Pues porque el socialismo al fin y al cabo ¿en qué consiste? Consiste en ayudar a los pobres, ¿no? Entonces, ¿quién va a rechazar esa idea, no? Salvo que a lo mejor en casa te hayan comido el tarro un poquito con otro tipo de ideas, lo más normal es que caigas ahí. Pero por supuesto, mis ideas socialistas en realidad pues no tenían mucho fundamento académico, no tenía nada de formación, sino simplemente eran los eslóganes que siempre pues es muy fácil llegar a la gente joven con eso. Ahora bien, el socialismo es un fracaso y esto te das cuenta en cuando empiezas a tener unas ligeras nociones de economía. Por eso a mí estas ideas no me duraron ni un año. Pero bien es cierto que tiempo después empecé a conocer algunas personas que defendían ideas socialistas y comunistas y que eran bastante más cultas que yo, con lo cual, claro, me dejaban ahí un poco la duda. Quizás había prejuzgado demasiado pronto el socialismo. Así que me puse a formarme, a leer libros y a aprender del tema. Puedo decir sin miedo a equivocarme que la mayor parte de las cosas que he leído sobre sistemas políticos o económicos son sobre el socialismo. Así que si hay un tema en teoría sobre el que estoy preparado para criticar es precisamente este. Y ya os adelanto que tanto el socialismo como el comunismo como cualquier tipo de colectivismo es un fracaso absoluto. Pero voy a ir punto por punto para explicaros a todos y que lo podáis entender, aunque no tengáis ningún tipo de conocimiento, porque el socialismo es una idea nefasta. Comenzamos por la imposibilidad teórica. Todas las ideas marxistas se fundamentan en dos teorías, como son la teoría del valor-trabajo y la teoría de la explotación. La teoría del valor-trabajo lo que establece es que las cosas que tienen valor son aquellas en las que se pone trabajo. Y la teoría de la explotación es una consecuencia de esta teoría. Pues si lo único realmente valioso es el trabajo y el empresario no está trabajando, sino que solo contrata gente, el empresario tiene que estar robándole al trabajador obligatoriamente. Pero estos dos postulados, tanto juntos como por separado, son erróneos. En primer lugar, la teoría del valor-trabajo establece que los costes de producción son lo que determina el precio final del bien. Por ejemplo, para tener este teléfono necesitas los materiales, la materia prima, y el trabajo que se utiliza para montar el teléfono, para ensamblarlo. Entonces, si calculásemos lo que cuestan los materiales y lo que cuesta el trabajo, podríamos averiguar cuál es el precio objetivo de este teléfono en concreto. Ahora bien, ¿cómo se determina el valor o el precio de los bienes materiales? Pues se determina fijándote en los costes productivos, es decir, el coste de trabajo y el coste de materiales. Pero claro, ¿cómo se determina el coste de materiales? Pues mirando el coste de trabajo y el coste de materiales. ¿Y cómo se determina ese coste de materiales? Pues mirando el coste de trabajo, el coste de materiales. ¿Entendéis, no? Por dónde va la movida. Y con el trabajo sucede exactamente lo mismo. Marx establecía que el valor del trabajo era, digamos, la cantidad de dinero que permitía reponer esa fuerza de trabajo. Dicho de otro modo, el dinero que le permitía al trabajador comprar comida, ropa, una casa, ¿no?, un sitio para poder dormir y así poder volver a trabajar al día siguiente. Ahora bien, ¿cuánto vale la ropa, cuánto vale la comida y cuánto vale el sitio para dormir? Pues la suma de los costes materiales y el coste del trabajo. ¿Y cuánto vale ese coste de trabajo? Pues la suma de los materiales como comida, ropa y vivienda. ¿Y cuánto valen esas cosas? Entendéis que es un argumento circular y que por ende no tiene ninguna lógica. Y aquí ya lanzo el primer reto de este vídeo, y es que a ver si alguno de vosotros sois capaces de ponerme una ecuación con la cual podamos calcular el coste o el precio del trabajo o de los bienes materiales y que no dependa a su vez de otro coste previo. Ya os anticipo que es imposible. Ahora bien, el problema de base es creer que el valor de una cosa puede ser calculado. Es decir, la teoría del valor-trabajo no es que sea incorrecta porque, bueno, no es la manera de llegar, sino que es que no hay ninguna manera de llegar al valor objetivo de las cosas porque ese valor objetivo no existe. Y el ejemplo más evidente para ver esto es un calendario. Si yo tengo un calendario del año 2024, los costes de producción de ese calendario son unos determinados. Ahora bien, ¿valdrá lo mismo el calendario el día 1 de enero de 2024 que el día 31 de diciembre de 2024? Evidentemente no. ¿Qué valor tendrá a final de año un calendario de ese mismo año? Pues mucho menos que si lo hubiera vendido al principio de año. Lo mismo sucede con la música, con los libros, con el cine. ¿Qué precio real tiene, por ejemplo, un concierto de un artista? Porque claro, habrá gente dispuesta a pagar cientos de euros por ir a verlo y habrá gente que no pagaría ni un euro por ir a verlo. ¿Quién de los dos tiene razón? Pues ninguno, porque el valor es subjetivo. Y claro, si las cosas no tienen un valor objetivo, pues es evidente que el empresario no está robando nada y por lo tanto la teoría de la explotación no tiene ninguna lógica. Se podrían hacer otro tipo de críticas, pero desde luego lo que no se puede decir es que el empresario está robando algo que pertenece al trabajador, porque el precio final del bien no tiene por qué corresponderse con el valor de su trabajo, sino que se puede pactar libremente entre las partes y por ende que no tengan ninguna relación real. Pero por rizar el rizo también os digo que si la teoría
teoría de la explotación fuese real, en un estado comunista en el cual los políticos no producen nada, y esos políticos sí que utilizan bienes, como puede ser comida, ropa o demás, los políticos estarían explotando a los trabajadores por definición. Es decir, la explotación se perpetúa igual, lo que pasa que en vez de empresarios lo harían los políticos. Una vez explicado por qué las ideas detrás del socialismo son absurdas, vamos a pasar al problema práctico del socialismo. Básicamente tenemos dos modelos productivos, el modelo comunista y el modelo capitalista. El capitalista lo explicaré en el vídeo del capitalismo, pero básicamente es como si fuera un embudo, es decir, muchas personas pueden producir el mismo bien de manera descentralizada e independiente. Pero en el modelo comunista, que es el que realmente nos interesa, es más bien una pirámide. El que manda, el presidente o la cúpula de políticos de turno, deciden de manera totalmente arbitraria lo que hay que producir y de qué manera, y coordinan todas las fuerzas productivas de la sociedad a la vez, desde un punto central. Así que vamos a ver cuál es el problema de este tipo de producción. El primero es que es una apuesta a una sola carta. Imaginaos que hacéis un programa entero de producción y demás, pero que cuando lo lleváis a la práctica algo falla. Bueno, pues como toda la producción depende una cosa de otra porque la habéis creado toda, digamos, para que encaje milimétricamente, si una cosa falla, toda la producción se ve afectada de golpe. Para que nos entendamos, en el comunismo es como si tuviéramos una única empresa que produce todo. Si esa empresa falla, es evidente que va a afectar a todos los sectores, en mayor o menor medida. Y a raíz de esto tenemos el problema de la coordinación en sí. Es decir, incluso aunque el plan esté bien hecho, es importante que nadie falle el plan, porque como tiene que coordinarse milimétricamente, si uno de los factores no funciona como se esperaba, afectará al resto de factores. Además, que sea una apuesta a una sola carta implica que nadie está probando otras maneras de hacerlo, con lo cual si tú no lo consigues hacer bien, no tienes en quién inspirarte para probar nuevos métodos. En cambio, en un sistema capitalista, como hay muchas empresas compitiendo, si a ti te fracasa tu modelo de negocio, te puedes copiar del de otras personas y aportar de una manera mucho más productiva. Por poner un ejemplo sencillo, si yo he programado una producción de anzuelos de 100 anzuelos, pero de repente un camión se estrella y pierdo 50 anzuelos, esos anzuelos nunca llegarán al puerto donde tengo que hacer la pesca, por lo que la pesca no se producirá y los pescadores quedarán ociosos. Pero es que además todos los cebos que yo había producido para esa pesca también se estarán echando a perder. Todos los barcos que yo tenía preparados para esa pesca también se estarán desaprovechando. Es decir, que un solo fallo afecta a prácticamente cualquier sector. En un sistema capitalista, por ponerlo un poco en perspectiva, si hay 5 fábricas de anzuelos y una falla, pues siguen quedando 4 que pueden más o menos ajustarse a esa nueva demanda mucho más rápido de lo que lo podría hacer la primera que ha fallado. Imaginaos que, por ejemplo, hay un incendio en la gran fábrica nacional de anzuelos, me explico. Pero el tercer problema es el más importante y, a mi juicio, lo que desmonta el socialismo de golpe. La planificación central requiere información. Es decir, tú no puedes planificar a ciegas, tienes que saber lo que la gente necesita. Esta información tiene 3 características que es muy importante tener en cuenta. Lo primero es que es información compleja. Lo segundo es que es una cantidad masiva de información. Y lo tercero es que es una información incierta. Es una información compleja porque tendrías que preguntar no solo, por ejemplo, cuántas casas necesita la gente, sino de qué tipo tienen que ser esas casas, en qué ciudades tienen que estar situadas esas casas, cuántas habitaciones tienen que tener las casas. ¿Las casas van a ser para una sola persona o para una familia? ¿Las casas tienen que estar en zonas con muchas plantas o en zonas con pocas plantas? ¿La gente tiene alergias y le puede afectar el entorno? ¿El ruido de los trenes molesta mucho a las personas o por el contrario les da igual? ¿Dónde pones las casas si no tienes todas esas características tan importantes de cada una de las personas? Y aquí está el segundo problema, que encima esa información es masiva. Es decir, tienes que reunir esa información, pero de 8.000 millones de personas en el caso de que llegásemos a un socialismo internacional, lo cual es imposible, además de que incluso aunque consiguieses con un montón de personas y un montón de ordenadores y lo que sea, reunir toda esa información, tienes que conseguir que una sola persona, el presidente en concreto, o bueno, su cúpula cercana, consiga entender toda esa información a la vez. Es decir, meter toda esa cantidad de información en uno o en unos pocos cerebros, que es algo ya de por sí impensable. Pero es que además hay un pequeño detalle que es el más importante, y es que esa información es incierta. Es una información del futuro, que aún no se ha creado y que no se puede predecir. Imaginemos que nos podemos a producir sillas, ¿no? Y consideramos que, bueno, una silla por persona y por casa, por ejemplo. Pero ¿y si la gente en la época futura, que aún no podemos conocer, de repente se empieza a reunir mucho? O al contrario, imaginaos que la gente no se reúne casi nada y esas sillas sobran. Es decir, es un tipo de información que es realmente imposible de reunir. Y que aunque consiguieses reunirla, nadie te garantiza que el día de mañana la predicción que hiciste se vaya a cumplir. Con lo cual, tu producción realmente va a ser totalmente ineficiente. Pasamos pues a entender por qué este sistema de producción no podía funcionar y lo vamos a ejemplificar con la Unión Soviética. ¿Por qué falla la Unión Soviética? Hay 3 cuestiones por las cuales la Unión Soviética fracasó estrepitosamente. El primero es que tras la toma de poder, después de la revolución en el año 1917, se elimina cualquier sistema de precios que hubiera y se prohíbe el mercado, evidentemente, porque esto es comunismo y es comunismo puro. Se experimenta la mayor caída de la producción de la historia escrita. Lo habéis oído bien, la mayor caída de la producción de la historia
historia escrita. Una producción no puede funcionar sin precios, porque los precios lo que nos están dando es la información. Un precio caro nos implica que hay mucha gente demandando ese bien o que ese bien es muy escaso. Un precio bajo nos indica que hay suficiente de ese bien y que por ende a lo mejor no hace falta producir más. Y un precio incluso de cero o incluso precios negativos nos pueden indicar que nadie quiere eso, incluso que puede ser costoso el simple hecho de guardarlo, de almacenarlo. Por poneros un ejemplo, durante el COVID el petróleo llegó a estar en precios negativos, en el sentido de que salía más caro pagar los almacenes donde lo guardaban que el propio beneficio que pudieras obtener vendiendo el petróleo, porque nadie estaba usando gasolina. Un sistema productivo que no tenga precios no funciona. Y por eso la URSS tuvo que reinstaurar el sistema de precios y esto es lo que conocemos, bueno, como la nueva política económica, la NEP. ¿Cómo funcionaba el sistema de precios? Bueno, pues como tampoco iban a reinstaurar un mercado libre, porque eran muy comunistas, lo que hicieron fue básicamente dos cosas. Por un lado, permitían una especie de mercado negro. Es decir, los políticos, que eran corruptos, vendían algunas materias y algunas cosas que conseguían a particulares. Y estos particulares básicamente pactaban precios con ellos y entonces así podían ver más o menos qué precios tenían los bienes. Y por otra parte, directamente copiaban los precios americanos. Cogían el catálogo del Sears, una gran superficie americana, y copiaban directamente los precios. Pues si aquí, yo qué sé, el kilo de arroz está a tanto, pues nosotros lo establecemos así. Y así pudieron recuperar más o menos un poquito ese nivel productivo previo al fracaso estrepitoso de abolir los precios. Pero es que el tercer problema que tuvieron fue el de la innovación. Mucha gente se defiende diciendo que la URSS inventó muchas cosas. Pero vamos a analizar estos inventos. Vamos a poner el caso del teléfono, que efectivamente se inventó en la Unión Soviética. ¿Cuál es el problema? Que inventar el teléfono en un laboratorio con unos científicos así reunidos y tal, no tiene nada que ver con producir teléfonos a nivel masivo para toda la población. O ya no a toda la población, sino directamente pues para todo el ejército y demás. Producir un teléfono aislado es algo mucho más fácil que producirlo en masa, porque para producir el teléfono en masa necesitas idear las máquinas o el tipo de manufactura con el que lo vas a crear. De nuevo, es muy fácil inventar algo en condiciones de laboratorio y con presupuesto ilimitado. La cuestión es cómo consigues que ese invento sea accesible realmente a la población o directamente para que el gobierno pueda permitirse pagarlo en masa. Y el problema de la innovación básicamente se debe a que la economía de un modelo socialista es una economía extensiva, mientras que la economía del modelo capitalista es una economía intensiva. La economía comunista es extensiva porque cuando el comunista quiere aumentar la producción, lo que hace es poner más trabajadores, poner más máquinas, en definitiva, aumentar la cantidad de factores productivos. Pero esto claramente pues tiene un límite. Por eso el crecimiento de la URSS en realidad no se debía a que estuvieran mejorando su economía, sino a que estaban obligando a todo el mundo a trabajar. Claro, así cualquiera aumenta la producción durante un tiempo. En cambio, el sistema capitalista lo que hace es una economía intensiva. Si yo estoy produciendo arroz y quiero aumentar mi producción de arroz, como no tengo presupuesto ilimitado y tampoco puedo aquí obligar a la gente a trabajar para mí, tengo que ponerme a pensar cómo puedo hacer que mi producción sea más eficiente. Y entonces es cuando surge la innovación. De manera que sin meter más trabajadores, sin meter más recursos, sino simplemente por conseguir exprimir mejor todos esos recursos, aumentamos la producción. Y esto sí permite un crecimiento sostenido. Y ahora voy a daros algunas opiniones mías, totalmente subjetivas, ahora sí, sobre por qué fracasó el socialismo o el comunismo en diferentes sitios del mundo. Porque creo que se puede sacar también lecciones de otro tipo de problemas que tiene asociado este tipo de régimen. En la Unión Soviética hubo multitud de protestas, empezando por las de Polonia y Hungría en los años 55 y 56, la primavera de Praga en los años 60, que terminó con los tanques rusos teniendo que invadir su propia ciudad para reinstaurar el orden, o la huelga general en la Alemania del Este, que básicamente paralizó el país. Todos los problemas que la gente tiene a la hora de analizar la URSS es que se le olvida que Rusia creció mucho porque estaba parasitando al resto de repúblicas soviéticas. Precisamente por esto, en los países que ya he mencionado, el clima a nivel de población era terrible, y Rusia lo único que supo hacer fue sacar los tanques para reprimir a aquellos a los que estaba parasitando. ¿Cómo los parasitaba? Pues básicamente, como Rusia controlaba los precios, ponía precios muy baratos a las mercancías de esos países, mientras que las suyas propias las ponía muy caras, de manera que la exportación rusa le generaba muchos beneficios y la importación le salía casi regalada. A punta de pistola yo también sé hacer negocios. Luego tenemos el ejemplo de Cuba, que aunque mucha gente dice que se debe al bloqueo estadounidense, en realidad el bloqueo estadounidense no es real. Lo que hay es un embargo, que no tiene nada que ver. Si hubiese un bloqueo, no podrían ir turistas todos los años a la isla de Cuba. El embargo, en lo único que consiste, es en que Estados Unidos no comercia con Cuba. Que si bien esto es un problema, ¿por qué un sistema socialista depende del comercio con un sistema capitalista para funcionar? Porque Cuba puede comerciar con otros países. Pero es que aun suponiendo que el embargo americano fuese la causa de la pobreza de Cuba, yo me pregunto qué clase de revolucionario que lucha por los trabajadores permite estar 60 años matando de hambre a su población solo porque no quiere darle la razón a otro país. Luego tenemos el caso de África, donde es más que evidente el fracaso del socialismo tras la época colonial. Precisamente en África, el ejemplo que hemos sacar es que la redistribución de la riqueza puede medianamente ser sostenible en el corto plazo en países muy ricos, pero que cuando el país es muy pobre, lo único que tienes es un gobierno corrupto que se dedica a robar a los ciudadanos. Cuanto
cuanto más grande el Estado, más personas hay con poder que también pasan necesidad. Y evidentemente, si una persona pasa necesidad y tiene poder para solucionarse el problema, le van a dar igual los ideales revolucionarios. Y para finalizar tenemos el caso de China, lo que algunos consideran que es el milagro socialista, ¿no? El único país socialista que parece que ha conseguido crecimiento. Pero China tiene un par de problemas bastante serios. El primero es el control de capitales. Si China es una economía tan potente, ¿por qué el yuan es una moneda que no quiere nadie? Porque además China tiene un control cambiario muy estricto, lo que la hace muy peligrosa para el ciudadano. Este es el problema de los socialismos de mercado, ¿no? Como el de China. La inseguridad jurídica y fiscal. Como en cualquier momento el gobierno puede quitarte lo tuyo, o puede subirte impuestos, o puede hacer cualquier cosa, porque todo en nombre del socialismo, pues evidentemente todos los activos, como pueden ser las propiedades, o los pasivos, como puede ser el dinero, son menos valiosos en la medida en la que tienen menos garantías. Y hasta aquí este análisis en profundidad del socialismo. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones, vuestras críticas y vuestros insultos, que estaré encantado de leerlos, y espero que os haya quedado claro por qué es un sistema fallido. Por aquí os saldrá el botón para suscribiros y por aquí os dejo un vídeo que seguro que os interesa. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo.